Doctor por la Universidad Politécnica de Valencia, Guillermo López Aliaga ha ocupado durante 10 años plaza de profesor asociado del área de Estética y Teoría de las Artes, perteneciente al Departamento de Arte de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde impartía la asignatura Teoría y Práctica de la Edición y el Montaje en el grado de Comunicación Audiovisual. Hoy es técnico audiovisual del Servicio de Innovación e investigador del Centro de Investigación en Artes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Los dos volúmenes que hoy presenta y de los que vamos a hablar los ha realizado gracias a la ayuda a la investigación cinematográfica Luis García Berlanga, concedida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Muy buenas tardes. Hola José Bienveni- Luis, buenas tardes, encantado de estar Bienvenido, contigo. bienvenido, y yo encantado también de estar contigo. Por supuesto, se me olvidó decir que, por supuesto, Guillermo es miembro de la Asociación de Montadores Audiovisuales de España, Así de es. AMAE. Este libro, estos dos libros que presentas ahora, me atrevo a decir que son la continuación lógica del libro que publicaste en 2023, La Eminencia Gris, Conversaciones en la Sala de Montaje Cinematográfico, y que contenía, o contiene, mejor dicho, 8 interesantísimas entrevistas a otros tantos montadores y montadoras, entre los que se encuentran grandes del montaje como Pedro del Rey, como Elena Jaume Andreu o como Teresa Font, que sigue en activo y además también es socia de AMAE, ¿no? En total son entre los tres libros 32 conversaciones, a cada cual más interesante. Ahora, me voy a atrever a decir una cosa, y es que leyendo tus libros encuentro que cada uno y cada una de los profesionales y de las profesionales tiene un punto de vista distinto, pero que todos ellos van a un lugar común. La película se crea en la sala de montaje. Yo creo que, no sé si es esto lo que te impulsa a investigar sobre las personas que se dedican o han dedicado su vida al montaje. En otras palabras, Guillermo, ¿cómo defiendes tú, desde tu experiencia, esa importancia al montaje y a sus profesionales? Claro, efectivamente, José Luis. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti, Yamae, por interesaros y por, bueno, tener esta charla, porque para mí es un gusto contaros este proyecto tan maravilloso y tan cautivador en el que he estado metido este año y medio. Como bien comentas, de alguna manera el libro anterior o el proyecto anterior de La Eminencia Gris es la génesis, ¿no?, de este actual proyecto que he desarrollado gracias a la ayuda de investigación que me concedió la Academia de Cine, ¿no?, y que se ha convertido en Visiones y vivencias de un oficio invisible, que ha dado como fruto estos dos volúmenes, estos dos libros, ¿no? Ujú. Realmente, como bien sabes, José Luis, acabas de comentar, bueno, pues mis vertientes profesionales están orientadas hacia el ámbito académico, ¿no? Concretamente a los ámbitos de la enseñanza y la investigación universitaria, ¿no? Realmente en el año 2014 comencé en el ámbito de la investigación, centrando, bueno, mis líneas principales precisamente en el ámbito de la cinematografía y en los distintos oficios del cine, ¿no? Como te puedes imaginar, de estos oficios del cine hay uno que es el que, bueno, para mí es sin duda alguna el más apasionante, que es el montaje cinematográfico o el montaje audiovisual. Hablemos de montaje audiovisual porque al final el montaje es un oficio, una disciplina que es fundamental no solo para el cine, sino para cualquier tipo de obra audiovisual, ¿no? O de creación audiovisual, ¿no? Cualquier producto audiovisual. Efectivamente, desde un spot publicitario, incluso una Sí. noticia periodística o un videoclip, cualquier tipo de obra audiovisual requiere de un trabajo de montaje, ¿no? Con lo cual, bueno, ¿por qué considero que tiene esa importancia el montaje y por qué se debe valorar a sus profesionales, que ya dejo entrever que considero que no es el caso, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, el montaje, de forma incomprensible, sufre una paradoja, que es un oficio que pese a su tremenda importancia, como estamos comentando, porque como decimos, bueno, pues es trascendental y tremendamente importante para crear cualquier tipo de obra audiovisual, sigue siendo un gran desconocido. No solo para el gran público, ojo, es decir, para la gente que no está familiarizada con la industria, sino también como muchos compañeros y compañeras con los que he charlado me han comentado, en muchas ocasiones también es un desconocido para el pequeño público, incluso dentro de la industria. Incluso productores no saben bien lo que ocurre en la sala de montaje, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues creo que esto es una gran injusticia que se ha venido produciendo desde siempre a lo largo de la historia, porque esta situación viene desde prácticamente los albores del cine, ¿no? El montaje siempre ha permanecido, digamos, separado, oculto, bueno, alejado de los focos, del glamour, de lo que se ve, de la parte visible,
¿no? Claro, esta invisibilidad que ha sufrido históricamente los montadores y que, por supuesto, aunque estamos en el 2024, siguen sufriendo, pues repercute en cuestiones vitales en la propia realidad de la profesión, como puedan ser, por ejemplo, las condiciones laborales. Es decir, es una Ujú. profesión que como no se sabe muy bien en qué consiste, es invisible, pues en muchas ocasiones, pues bueno, pues no obtiene el reconocimiento que merece y me parece que es una situación tremendamente injusta, ¿no? Fíjate que has dicho algo muy fuerte, Guillermo, y es que ni siquiera los productores llegan a conocer la historia, En muchas el ocasiones trabajo. no, José Luis, y esto me lo han comentado muchos compañeros y compañeras, obviamente no vamos a poner nombres, otros sí, ¿no? Pero en muchas ocasiones, y esto lo sabéis bien desde AMAE, desde la cantidad de reivindicaciones que hacéis de la propia asociación, que en muchas ocasiones, cuando se hacen los planes, ¿no? Temporales y tal, siempre se está, digamos, recortando para el final, para montaje, gastos, cuando al final tenía que ser al contrario, es decir, los montadores estando en la parte final, bajo mi punto de vista, es donde más se les debería mimar y cuidar para que con toda esa materia prima que les llega, porque al final, como decía Ana Faz, la película no se hace hasta que no se pasa por montaje. Es decir, todo lo que hay antes Está son claro. una serie de inputs que mucha gente ha hecho con su talento y con su trabajo, desde un guión a un director de fotografía, un decorador, a intérpretes, un director, por supuesto, pero todas esas fichas, todas esas piezas del puzzle solo se van a armar y van a dar como resultado la película cuando pasan por la sala de montaje. Con lo cual, Ujú. debería ser ese momento donde se extremara el mimo hacia los profesionales que van a trabajar en esta construcción del puzzle, ¿no? Que es la película, ¿no? El caso es que, bueno, por eso te comentaba que esta invisibilidad que sufre la profesión, bueno, pues bajo mi punto de vista es una situación muy injusta y creo que es fundamental de alguna manera contribuir a paliar esta carencia, ¿no? Y a esta injusticia y visibilizar un oficio tan maravilloso, tan apasionante como es el montaje y intentar contribuir a que se bueno, reconozca la labor que realizan estos grandes profesionales y estas grandes profesionales. Y ese es un poco el cometido de estos distintos proyectos que vengo realizando estos últimos años, ¿no? Mm. Ha sido 32 entrevistas publicadas entre los tres volúmenes, 12 en cada uno de los dos volúmenes de los que estamos hablando ahora y 8 en el primero, el de la eminencia gris, ¿no? ¿Cómo te has organizado para conseguir hablar con tanta gente? Y mejor dicho, ¿cómo has seleccionado a las personas a las que has entrevistado? Vale, pues la verdad es que ha sido un verdadero reto, José Luis. Concretamente, en el proyecto anterior de la Eminencia Gris fue un poco más sencillo, entre comillas, porque al final era un número más pequeño de entrevistados, eran 8, y en ese Ujú. caso las entrevistas las llevé a cabo. No me gusta tanto hablar de entrevistas, aunque obviamente la técnica de investigación que he utilizado es la entrevista. Me gusta más hablar de charlas, porque al Sí, final sí. eran conversaciones muy Ujú. orgánicas, donde no solo había una formulación de pregunta y respuesta, sino que generábamos un diálogo entre los montadores y montadoras conmigo mismo, ¿no? Con lo cual, voy a llamarlo charlas, si te parece mejor que entrevistas, ¿no? Sí, 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 perfecto. En la Eminencia Gris, estas charlas fue más sencillo porque las llevé a cabo por videoconferencia, como estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Al final, el potencial que ofrece hoy en día la tecnología, pues francamente, bueno, pues permite que, por ejemplo, para la recopilación de testimonios, pues en su momento me fuera muy práctico hacerlo por videoconferencia. Sin embargo, claro, para este proyecto nuevo de visiones y vivencias de un oficio invisible, decidí subir todavía la dificultad un grado más y el proyecto, digamos que aúna una parte textual o escrita, que son los libros, pero también aúna una parte audiovisual, ¿no? Porque el proyecto, además de los dos libros que he editado, también se complementa con un repositorio online, con una serie de cápsulas de vídeo. Claro, en este caso necesitaba grabar las entrevistas de forma presencial, ¿no? Con lo cual, claro, se incrementa mucho la dificultad porque he tenido que desplazarme yo presencialmente, bueno, por todo el ámbito estatal para grabar todas las charlas, todas con los distintos montadores y montadoras, ¿no? Con lo cual, partimos de la base de que el primer reto fue, bueno, pues como tú bien decías, seleccionar el número de entrevistados. Decidí 24 porque me pareció una muestra lo suficientemente representativa, dado que, bueno, pues es un número muy considerable, ¿no? De 24 personas. Hay 12 montadores y 12 montadoras, por aquello de siempre procuro respetar la paridad, ¿no? Y además, esta muestra hay montadores de distintas generaciones. Hay gente tan Ujú. veterana como, por ejemplo, Miguel González Sinde, como Margarita Bernet, que es una montadora catalana que montaba películas western en los años 60.
Bueno, pues hay otras personas como Fernando Pardo, gente ya, pues bueno, de una trayectoria muy consolidada, ¿no? Y con una veteranía en el oficio. Pero luego también encontramos gente mucho más joven, como pueda ser Ana Faf, como pueda ser Sergio Jiménez, como pueda ser Lucía Palicio. Bueno, al final es una horquilla muy grande o es un abanico muy grande de montadores y montadoras que me ofrecían, bueno, pues una visión, ¿no? Digamos, temporal muy interesante para el proyecto. Así que lo primero fue seleccionar los 24, contactar con ellos, que he de decir que fue un verdadero gusto porque todos y todas desde el primer momento se mostraron súper implicados conmigo y no solo eso, sino súper agradecidos de que hiciera este proyecto. Y yo les decía, pero vamos a ver, si el agradecido soy yo, de que, bueno, seáis tan generosos conmigo de compartir vuestro tiempo y vuestros conocimientos. Pero bueno, ya desde el primer momento ha habido muy buena receptividad por su parte. Lo siguiente fue, bueno, pues hacer un calendario para poder orquestar todo esto, porque como te decía, me he tenido que desplazar físicamente a grabar las charlas, ¿no? Dado que tenía que registrar las charlas con una buena calidad de imagen y sonido para luego posteriormente poder editar estas capsulitas que complementan a las obras escritas, ¿no? El siguiente paso fue, pues efectivamente, coger aves para arriba y para abajo y llevar a cabo las grabaciones. Que otra cuestión interesante respecto a estas grabaciones es que, claro, yo en un primer momento pensé en contar con un grupo de profesionales que me acompañara, pues un operador de cámara, un sonidista, que me ayudaran de alguna manera al registro audiovisual. Claro, esto era complicado por varios motivos. En primer lugar, porque si no es fácil ponerse delante de una cámara, cohíbe mucho de por sí, ¿no? Hacer ponerse delante de una cámara a gente que habitualmente no está acostumbrada a ponerse, como son los montadores y montadoras, pues no es fácil. Y más aún si tienen que ponerse delante de una cámara con 4 o 5 personas de equipo detrás mirando, ¿no? Con lo cual pensé que, claro, contar con un equipo que me ayudara a rodarlo, pues probablemente podría mermar, ¿no? La calidad de los testimonios, porque yo en todo momento he querido generar un clima muy cómplice, ¿no? Muy cercano, muy humano con todos ellos y con todas ellas, un clima muy amable, ¿no? Para que de esta forma pues, pudiéramos extraer unos testimonios por lo más jugosos posibles, ¿no? Al final, cuando te están entrevistando, pues bueno, si no te sientes cómodo, pues al final quizás no vas a llegar a ese nivel, ¿no? Pues, bueno, de profundidad, ¿no? En el testimonio que ofreces a la persona con la que estás charlando. Con lo cual, desestimé esta idea y, como dice el refrán, hice aquello de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, y yo mismo me he ocupado de la imagen, del sonido y de hacer la propia entrevista. ¿Qué ha tenido Ujú. bueno esto? Bueno, pues que hemos generado, entre ellos y ellas conmigo, pues como te decía, un clima muy amable que ha sido de verdad una verdadera delicia poder charlar. A la vista están las más de 70 horas que he registrado en todas las charlas, porque la charla media duraba en torno a las 3 horas, ¿no? De hecho, ha habido algunas de ellas que luego las he complementado con la segunda charla y hay charlas de 4 horas, por ejemplo, Ujú, ¿no? ujú. En fin, ha sido, bueno, como te digo, una gran aventura, pero me considero un verdadero privilegiado de poderla haberla vivido y la viviría 1000 veces más. La verdad Que, es que la envidia está aquí presente, ¿eh? Por lo menos por mi parte. Oye, una cosa así, tú mismo lo has dicho, tú entrevistas tanto a montadores y montadoras en activo y a otros que pueden considerarse historia del montaje, ¿no? ¿En qué se diferencian unos y otros? Es decir, en su concepción del cine, en su concepción del montaje, en su concepción del ritmo, de la narrativa. No, no sé, tú mismo. Claro, vamos a ver. Bueno, esto es algo curioso que he descubierto, que por otra parte, a ver, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque al final, aunque todos y todas se dedican a lo mismo, a la misma profesión, cada uno tiene un punto de vista o una visión, haciendo referencia al título de los libros, que en ocasiones puede ser totalmente distinta entre ellos. ¿Por qué? Porque al final la visión que cada persona tiene del oficio viene determinada por sus vivencias, es decir, por las experiencias que ha tenido en este oficio, ¿no? Con lo cual era muy interesante, pues bueno, a medida que se lee el libro y yo mismo, a medida que he ido charlando con unos y con otros, pues he podido comprobar en primera persona cómo es cierto que hay muchas cuestiones donde todos ellos, bueno, pues hay grandes consensos, ¿no? En cuanto a opiniones, como por ejemplo, yo qué sé, pues la importancia relativa del raccord, ¿no? Obviamente en esto están todos de acuerdo, donde si el corte es emocionante, si mantiene la emoción arriba, pues no te vas a dar cuenta cómo está la posición, si es perfecta o si no, con lo cual el raccord es importante hasta cierto punto. En esto están el 100% de acuerdo, ¿no? Y el montador de Pretty Woman montaba a Julia Roberts, no al Ajá. croissant del desayuno. ¿Eh? Total, total. Está muy bien, sí, señor. Pues solo por ponerte un ejemplo de una cuestión que es un consenso generalizado, pero luego hay otras muchísimas cuestiones
donde según hablas con unos y otros, pues ves que chocan, ¿no? Como por ejemplo, se me ocurre ahora mismo la utilización de músicas de referencia a la hora de montar, ¿no? Hay compañeros y compañeras que no saben trabajar sin una música de referencia, no Ujú, necesitan, ¿no? Sin embargo, otros huyen por completo de eso, ¿no? Con lo ujú, cual, apreciamos diferencias en muchas cuestiones, también en formas de trabajar, ¿no? Hay determinadas personas que a lo mejor trabajan cada secuencia, aunque luego obviamente la retoquen conforme vayan montando secuencias sucesivas, pero intentan dejar lo más pulido posible cada secuencia antes de continuar con la siguiente. Hay otros que a lo mejor simplemente utilizan, me hacía mucha gracia una palabra muy técnica que algunos de ellos utilizaban, el chorizo. Sí, sí, hablaban del chorizo como ese premontaje bruto, ¿no? sí. Que hay a priori, ¿no? Y que es el que vuelcan y luego empiezan a trabajar sobre él, ¿no? O sea, Es al final tremendamente es tremendamente técnica la palabra, ¿eh? Sí, por sí. eso te decía que a lo mejor hay que, no sé, explicarlo para determinadas personas que puedan no entenderlo. No, bueno, fuera bromas aparte. Como te digo, hay concepciones distintas en multitud de cuestiones. Y creo que uno de los valores fundamentales de esta obra o de esta propuesta que yo traigo, frente a otras obras bibliográficas que hay sobre el montaje, que las hay, es precisamente servir al potencial lector-lectora que desee emprender este viaje por las salas de montaje con nosotros, de esta diversidad, ¿no? De testimonios, de esta panorámica de visiones y de vivencias, y que leyendo un capítulo, otro, pueda ir extrayendo de cada uno de ellos determinadas ideas que le ayuden a formarse una idea propia de realmente lo importante que es el montaje y la gran labor que realizan los profesionales con los que he charlado en estos libros, ¿no? Ujú. Yo creo que tenía una pregunta para ti, pero yo creo que ya me la has respondido, y es que si eres capaz de todas estas entrevistas sacar una gran conclusión. Una gran conclusión. Pues mira, si yo ya era consciente antes de realizar este proyecto, bueno, de la gran importancia que tiene el montaje, después de realizarlo, o sea, estoy todavía aún si cabe más convencido de que nos encontramos ante uno de los oficios clave, sin los cuales el cine no ocuparía el papel que ocupa en la sociedad actual. Creo que una de las claves del éxito del cine es el montaje, es decir, el desarrollo del lenguaje cinematográfico, el cual, bueno, vamos a dar una clase de historia, ¿no? Del cine, pero fue lo que hizo evolucionar, lo que ha hecho evolucionar el cine durante todo el siglo XX prácticamente, ¿no? Finales del XIX, siglo XX y hasta donde estamos actualmente. Y convertirlo en lo que es hoy en día, ¿no? Y el montaje guarda un papel fundamental de este éxito. Con lo cual, creo que vamos, mi gran conclusión es que el montaje se tiene que dar a conocer, la gente tiene que saber de este oficio para que se valore como se merece al trabajo que realizan sus profesionales, ¿no? De hecho, fíjate, una de mis partes favoritas, José Luis, te lo reconozco, porque, bueno, te cuento rápidamente, las charlas, digamos, lo que hice en la investigación, claro, tuve que estructurar unos cuestionarios, ¿no? Para poder, que al final luego nos los pasamos por el forro un poco, porque siempre me gustó mucho hacer las charlas y lo decía a todos y a todas, no os preocupéis porque yo preparo una serie de preguntas, pero luego nos vamos a ir por las ramas. Es decir, yo buscaba que siempre, de hecho, ninguna charla es igual a la otra. Siempre empezamos a hablar por un lado, nos vamos por otro, y luego volvemos a otro lado y cada una nos lleva a un sitio distinto, que era parte de la magia del proyecto, ¿no? Bueno, el caso es que yo planteé, digamos, un cuestionario dividido en dos grandes partes. Por un lado, una primera parte general, ¿no? Donde trataba temas genéricos del montaje, ¿no? Esta primera parte del cuestionario era, digamos, genérica y se la hacía a todos igual. ¿Por qué? Porque esto me permitía luego poder confrontar las opiniones. Es decir, si tú quieres confrontar opiniones de un tema, tienes que realizar, según qué preguntas, las mismas preguntas a determinadas personas, ¿no? Para poder chocar las opiniones, ¿no? Y luego estaba la segunda parte en la que hacíamos un recorrido por sus filmografías, ¿no? Repasando, pues bueno, multitud de proyectos y donde, bueno, pues me confesaban, bueno, pues todas esas batallitas, que es lo que a mí más me chifla, ¿no? Que en rara ocasión el espectador o espectadora va a conocer, porque eso queda siempre pues escondido, ¿no? Es bajo secreto de sumario, ¿no? En terminología judicial, en la sala de montaje, ¿no? Y en Ujú, rara ocasión sale a la luz. Entonces, cuando se ponen a contarte, pues bueno, cómo han solucionado tal problema al que se enfrentaron en tal película, que no había forma de casar dos secuencias, y cómo se les ocurrió, cogiendo planos de un antes de claqueta, con planos de no sé dónde, articular una secuencia pequeñita que no estaba ni pensada originalmente en el guión y que le servía para unir tal secuencia con esta otra, realmente cobras conciencia de que esto es un acto creador. O sea, el montaje es un acto creador. Para nada es un trabajo de mero ensamblaje de planos uno detrás de otro. Es un acto ujú. tremendamente creativo y es una tarea tremendamente artística.
¿no? De hecho, fíjate, como bien decías antes, he estado casi 10 años dedicándome a la docencia y yo guardo con mucho cariño el recuerdo de que siempre que comenzábamos el cuatrimestre, los muchachos y muchachas cuando llegaban al aula, ¿no? Yo les decía, bueno, chicos, chicas, a ver, ¿qué sabéis del montaje? ¿Qué diríais si os pregunto el montaje qué es? Y decían, bueno, sí, ¿no? Unir los trocitos, tal, coger un planito, poner otro planito. Y yo les decía, sí, sí, poner un planito y otro planito, pero es que cuando tú pones un planito y pones otro planito empiezan a pasar cosas. Claro. Porque esto tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Y es donde empieza a surgir la magia, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, como te digo, es tan importante el trabajo de montaje, partiendo de que estamos construyendo la narrativa del relato, estamos creando el ritmo de las distintas secuencias, porque obviamente no tiene un mismo ritmo una secuencia en la que quieres generar expectación o quieres generar drama, quieres que el espectador saboree el dramatismo, o lo que quieres es generar acción y que el espectador esté agarrado a la butaca. Cada uno tienes que dar su ritmo determinado y tienes que saber cómo construir y trabajar este ritmo para que cause el efecto que tú buscas, ¿no? Pero lo que más importante todavía es crear el significado completo de la película, porque como decíamos antes, no hay película hasta que se pasa por el montaje. Con lo cual, al Ujú. final, mi gran conclusión, bueno, pues que sí o sí, el montaje es una de las profesiones más cautivadoras, sin lugar a dudas, y que hay que darlo a conocer y que la gente valore el trabajo que realizan sus profesionales. Claro que sí. ¿Qué es lo que más te ha podido sorprender de todas las conversaciones? Y además estoy completamente de acuerdo contigo en no hablar de entrevistas, sino de conversación. ¿Hay alguna anécdota, algún pasaje concreto de los libros que a lo Sí, mejor bueno, hay lo que una, más... que Sí, puedan perdona, perdona. enganchar, algunos elementos de los libros que puedan enganchar al lector o a la lectora, aunque no esté en el mundillo del cine? Que este libro Claro. está más abierto, no solamente a los profesionales del cine. Claro, claro. De hecho, mira, partimos de la base de que esta obra para nada es un tratado de teoría cinematográfica al uso. Es decir, utiliza un lenguaje muy llano, muy accesible para todo el mundo y la obra yo creo que es muy democrática porque puede disfrutar de ella tanto un profesional del cine o del montaje. De hecho, hay compañeros y compañeras montadores y montadoras que han leído ya los libros y les ha encantado el poder saber cómo piensan otros compañeros y compañeras, ¿no? Es decir, va dirigido tanto a profesionales o a gente que sabe de cine como también a gente que no sabe de cine. Yo Sí. conozco personas que lo han comprado que son fuera del ámbito cinematográfico y han flipado directamente. Han dicho, ostras, es que yo no me imaginaba, o sea, que hacer una película o sea, que se hacía todo esto y que esto tenía tanta repercusión y tanta implicación en lo que yo luego veo en pantalla. Con lo cual la obra utiliza un lenguaje muy llano, muy accesible y no solo eso, sino que además he complementado los propios testimonios con multitud de notas a pie de página, que de alguna manera para aquellas Sí, personas que sí. algo se les pueda escapar, ¿no? Ujú. Les puede ayudar a ofrecerles, a darles contexto, ¿no? Sea que el montador cita a alguien que a lo mejor esa persona no conoce, pero luego lees el pie de página y dices, ah, pues mira, este hombre era productor y entonces tal. O a lo mejor un término que puede decir en un momento dado un montador que una persona que no pertenezca al ámbito cinematográfico pues desconozca, pues la nota de pie de página le ayuda un poco a entenderlo, ¿no? Yo te puedo decir que hay algunas entrevistas, y no voy a citar nombres, claro, que los pies de página son, por lo menos voy a decir, tan interesantes como la propia conversación. Sí. Me alegro mucho. Entonces, bueno, volviendo un poco a la pregunta, al final, yo creo que quizás lo que más pueda enganchar a los lectores o lectoras, más allá de, pues bueno, todas estas cuestiones de confrontación de opiniones o de visiones sobre el oficio, es lo que te comentaba antes, las vivencias, ¿no? Porque como te digo, se habla en los dos libros, en los tres libros, si contamos La Eminencia Gris, se tratan multitud de títulos del cine español y series del audiovisual español que todos y todas conocemos, que todos y todas hemos disfrutado y se desvelan multitud de secretos y de cuestiones de cómo se han hecho, que cuando tú las estás leyendo, pues francamente alucinas. O sea, solo por si quieres, pues darte un par de pinceladas, Ujú. se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, me contaba Mapa Pastor, ganadora del Goya en 2012, si no recuerdo, por Celda 211 de Daniel Monzón, ¿no? Que, Sí. por ejemplo, en el montaje de esta película, para que te hagas la idea, la secuencia inicial, para quien no conozca la película, al comienzo hay un motín en una prisión, ¿no? Inicialmente, este motín iba a ser contado con las imágenes de las cámaras de vigilancia, ¿no? Es decir, Oh. imágenes de cámaras de vigilancia donde se veía lo que sucedía. Así es como lo tenía planteado el director, Daniel Monzón. Sin embargo, durante el rodaje, claro, esto te lo puedo contar yo ahora porque me lo ha contado Mapa, que ha sido la que ha estado en la Exacto. sala de montaje, ¿no? Claro. El director de fotografía, que fue Carles Gusi, estando en el propio set de rodaje, decidió meterse con una camarita al hombro dentro del propio motín grabando unas imágenes, con un punto de vista subjetivo de todo lo que estaba pasando, de toda esa acción tan frenética y tan potente,
que no estaba contemplada, pero bueno, se grabó por lo que pudiera pasar. Bien, cuando a Mapa le llega el material a la sala de montaje, ella comprobó cómo, bueno, pues esta concepción inicial de la secuencia, contada desde las cámaras de vigilancia, no tenía la potencia que debía tener una secuencia de estas características. La potencia me refiero a nivel de emoción, de acción, teniendo gente montando un motín, ¿no? Sin embargo, rebuscando el material, encontró el material de Carles Bussy, ¿no? Ujú. Donde, bueno, pues sería, pues bueno, esos planos objetivos que sucede el motín desde dentro y la cámara va viendo todo lo que va pasando y demás. Y vio clarísimo que la secuencia se tenía que contar con esas imágenes. Con lo cual habló rápidamente con Daniel Monzón, le contó, le explicó, le argumentó, porque es otra. En muchas ocasiones los montadores, ya sabes que con directores y directoras, pues bueno, se tiene que llegar a una negociación. Al final, Sí. obviamente, el montador trabaja para el director o directora, montador o montadora. Pero si el director o directora es inteligente, sabrá escuchar siempre, ¿no? Lo que le puedan ofrecer los profesionales de los que se rodea. En este caso concreto, le contó a Daniel la idea y finalmente la secuencia se montó como se le ocurrió a Mapa utilizando ese material que a priori no se iba a utilizar, ¿no? Con lo cual, Ujú. esto es un pequeñito ejemplo de la ideación o de las soluciones que ocurren en la sala de montaje y que cuando tú ves la película te quedas con la boca abierta viéndolo, pero no sabes que a lo mejor eso que tú estás viendo no estaba ni pensado y ha salido del trabajo de montaje, ¿no? O por ponerte otro ejemplo, en cuanto al trabajo con los personajes en la ficción, porque yo muchas veces hablaba con los compañeros y compañeras de que, bueno, el montaje mejora las interpretaciones de los actores y actrices, ¿no? Porque todos Ujú. sabemos que al final lo que vemos en pantalla, eso está construido con un fragmento de la toma 2, de la toma 4 y de la toma 6. Tú ves la interpretación y Ajá. dices, este tío, esta tía, qué buen actor es. Es pues sí, lo es, pero eso que esa interpretación está construida, cogiendo fragmentos de a lo mejor distintas tomas. Pero también se construyen a los personajes en la sala de montaje, ¿no? Tú puedes, según las tomas que elijas, el actor en distintas tomas te da distintos matices, ¿no? Entonces tú, Ujú. según dispongas de unas tomas u otras, puedes subir su nivel de violencia, hacerlo un poquito más calmado, puedes construir la psicología del personaje a través del montaje, ¿no? Muchos me hablan de tonos de interpretación que pueden ir de un rojo a un Ujú. amarillo, con lo cual tú vas a disponer de estos tonos para modular de alguna manera estas interpretaciones en mayor o menor medida. Pues, por ejemplo, me contaba Luismi González Bedmar, que es un montador, vamos, ha sido un descubrimiento. Soy fan de todos ellos, pero vamos, Luismi me encantó mucho su visión también. Él ha montado sobre todo series, ¿no? de televisión. Trabaja para la productora Vancouver, que son los que trabajan con Netflix, y ha montado, pues, bueno, series como El Embarcadero, Sky Rojo, La Casa de Papel, todo este tipo de series tan exitosas. Ujú. Fíjate, me contaba precisamente un ejemplo de esta construcción de personajes, ¿no? El montaje, ¿no? De cómo desde la sala de montaje se ha orientado en cierta medida la interpretación del actor, ¿no? Si conoces la serie de La Casa de Papel, exitosa a nivel mundial, hay un personaje muy carismático, es el personaje de Berlín, ¿no? Que Sí. luego, de hecho, han hecho un spin-off, ¿no? Bien, pues me contaba de que está magníficamente interpretado por el actor Pedro Alonso, que ya de por sí es un fenómeno, pues que, bueno, aunque el actor era increíble lo que hacía, en determinadas secuencias querían subirle un punto al grado de psicopatía al personaje. Querían hacerlo más psicópata todavía, ¿no? Con lo cual, aunque tenían tomas buenísimas, se les ocurrió, ¿no? Probando, coger una toma de imagen y calzarle a esa toma de imagen, imagínate una toma de imagen donde el actor, el semblante es tranquilo. Sin embargo, a esa toma de imagen le calzaron una toma de sonido que no se correspondía con su toma de imagen, sino era una toma de Claro. sonido de una toma donde a lo mejor el actor estaba furioso, ¿no? Hicieron un poco de triquiñuela, pero lo calzaron de tal forma que te lo comías. Con lo cual, tú estabas viendo en pantalla a un tío con un semblante pausado y calmado, pero con una voz de psicópata, y te daba la imagen de ser un auténtico psicópata. Y decías, Dios mío, le hemos subido todavía un punto más si cabe la psicopatía. Esta Eso, construcción, claro, de alguna manera pudo orientar o pudo ayudar a que a partir de ese momento el actor todavía encauzara más la interpretación hacia claro, esos lugares, ¿no? claro, Pero claro, bueno, claro. aún así me remarco que es un ejemplo, ¿no? De cómo hasta en la construcción de los personajes el montaje es decisivo también, ¿no? Como te digo, el actor de por sí es buenísimo, Pedro Alonso, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando me contaba esto yo flipaba porque decía, joder, qué fuerte, ¿no? Pero eso también nos dice, Guillermo, la importancia, que muchas veces también se deja un poco al lado, la importancia del sonido.
Es decir, que Por el montaje, supuesto, si no lleva un sonido adecuado, puedes destrozar una obra, ¿no? O puedes absolutamente, mejorar muchísimo una obra con un sonido bien puesto. Es decir, la importancia, absolutamente. que yo he trabajado siempre con sonido y a mí el sonido me parece un elemento fundamental en el montaje también. O sea que, Absolutamente, José Luis. O sea, el sonido es un mundo. O sea, el montaje de sonido mm, es un mundo. De hecho, fíjate, yo siempre les pregunto a los montadores, bueno, si les gusta a ellos mismos trabajar el montaje de sonido. Porque inicialmente lo hacía una misma persona, pero actualmente hay montadores y montadoras de sonido, ¿no? Pero fíjate, sobre todo los de la vieja escuela, vamos, ellos dan por hechos que ellos, como lo han hecho siempre, para ellos montajes, imagen y sonido, ¿no? Y siempre les gusta, aunque luego vengan otras personas después que le añaden determinados ruidos o cambien cosas, siempre les gusta vestir todo lo posible el montaje vestirlo. a nivel Mm, sonoro, ¿no? Además es que el sonido tiene un poder evocador que es incluso más poderoso que la imagen, José Luis. sí, Porque tú puedes tener totalmente. una pantalla en negro que Sí. simplemente con el montaje de sonido que tienes, el espectadora está pegando un viaje Mm, increíble, porque la imaginación está poniendo las imágenes a sus sonidos. Con lo cual, el exactamente. sonido es un aspecto que jamás se tiene que descuidar. Exactamente. Guillermo, yo quiero, ya que te tengo aquí, Mm, aprovecho para tenerte, quiero salirme un poquitín del área de los libros para meterme un poquito en el área de la docencia. Precisamente ujú. eso es algo que tú lo has estudiado mucho, de hecho tu tesis doctoral va en torno a este tema, ¿no? Pero claro, tú has estado enseñando montaje. ¿Qué falta o qué sobra en las titulaciones universitarias de comunicación audiovisual? ¿Qué falta o qué sobra? Uf, una Sí. pregunta difícil esta, ¿eh? Bueno, a ver, hay que partir de la base de que actualmente, tal y como están concebidos los planes, sabes que actualmente en el ámbito universitario, en el contexto universitario, existen las titulaciones de grado universitario, ¿no? Que son lo que anteriormente eran las licenciaturas, ¿no? Que pasaron de 5 años a ser de 4 años, que es lo que hay actualmente, ¿no? Al final, el enfoque de este tipo de titulaciones es un enfoque de tipo generalista. Entonces, por ejemplo, como bien comentabas, mi tesis doctoral, la cual defendí en el año 2019, versa sobre la enseñanza cinematográfica en el contexto universitario. Ujú, Partimos de la base de que hay muy poquitas titulaciones universitarias de grado específicas de grado en cine. Concretamente, cuando yo hice mi tesis doctoral, encontré solo 5 titulaciones en España que eran de grado en cine, de las cuales de esas 5, 4 de ellas se impartían en centros privados. Centros ajá, privados significa con unos precios de matrícula pues mucho más elevados, con cosas muy buenas también que te permiten estos costes de matrícula, como infraestructuras y como, bueno, en fin. Y solo había un grado de cine impartido en una universidad pública, que era el grado en cine y cultura de la Universidad de Córdoba, si no recuerdo mal. ujú, Sin embargo, ¿cuál es la titulación que más abunda en el actual espectro de universidades? La titulación de grado en comunicación audiovisual, que está, pues hay como 50 titulaciones en todas las universidades de España, con lo cual al final una persona que quiere estudiar cine o que es una apasionada del cine y que quiere cursar una titulación universitaria, como el acceso a los grados en cine es muy complicado, pues opta por estudiar una titulación de grado en comunicación audiovisual. Bien, como te estaba comentando, es una titulación que es muy generalista, porque al final esta denominación de comunicación audiovisual comprende áreas tan dispares como puedan ser radio, diseño gráfico, como pueda ser redes sociales, como pueda ser dirección de cine, un poco de montaje. Al final, lo que ofrece al estudiantado es, bueno, pues una panorámica de cositas, ¿no? Que generalmente se tocan de manera más o menos superficial, ¿no? De sí. todas formas, también he de decirte que yo soy de los que creo que, de hecho, siempre se lo comentaba a mis chicos y a mis chicas, al final bueno, tampoco puedes vender tu aprendizaje solo lo que te va a contar un profesor o una profesora. Al final nosotros somos orientadores, intentamos motivar al estudiantado, pero tienen que ser ellos y ellas los que empiecen a devorar todo aquello que les apasione. Al final una de las mejores cosas que tiene la universidad y los centros de enseñanza, aparte de obviamente el trabajo que hacen los docentes y las docentes, ¿no? Sobre todo los que le ponen pasión a esto, aspectos buenos que tiene, pues que van a trabajar o se van a juntar con muchísima gente con los mismos intereses e inquietudes y tienen que ponerse a hacer proyectos desde el primer momento y empezar a hacer bobinas, que es lo que al final te da Claro. aprendizaje. Cosas malas que tiene o carencias, pues quizás sea este tratamiento más o menos superficial, ¿no? Pero que por otra parte tiene sentido porque al final un grado tienes 4 años para impartir todas esas asignaturas y claro, obviamente pues te da lo que te da, ¿no? Al final para cada asignatura tienes como 14 o 15 semanas para impartir la materia, que luego te tocan 2 festivos, te toca no sé qué y al final se te queda en nada. En 8 semanas, sí. Pese a esta limitación de tiempo, creo que nuestra labor como docentes es despertar, ¿no? Esa curiosidad por la materia para que sean ellos y ellas los que
aprendan sin parar. Porque además es que hoy en día es muy sencillo aprender, José Luis, porque tenemos, o sea, cuando tú y yo estudiábamos no había internet. No, para nada. Claro, no era tan accesible poder montar. Hoy puedes montar con los teléfonos móviles, que esa es otra. Es decir, Sí. yo a los compañeros con los que he charlado les decía, ¿qué importancia de la técnica? Me decía, me da igual con qué montar. Puedo montar con un teléfono si quiero. Porque al final lo que importa es lo que yo construyo, ¿no? La herramienta me da igual. Tienen más medios que nunca para aprender, con lo cual la pelota está en su tejado. Tienen que aprovechar, ¿no? de estas facilidades. Tengo por delante muchas ideas, también continuando en la defensa y en ese trabajo de visibilización del montaje. Mi buen amigo Joan Marimón, que es profesor de montaje en SCAC, que para mí, siempre lo digo, bueno, es un referente por su amor al cine y por su amor al montaje. Dice de mí que soy un activista del montaje y sí, me gusta mucho esta denominación porque es verdad que, bueno, me considero, bueno, un amante de esta profesión, un fan absoluto de la gente que se dedica a montar, a los montadores y montadoras. Y bueno, pues quiero seguir trabajando en esta línea de contribuir humildemente a visibilizar la profesión y a que se valore a sus profesionales. Y esto junto a otros múltiples proyectos, todos en la línea de la cinematografía y de los oficios, que continúo trabajando en ello. ¿Cómo lo llamamos? ¿Profesión u oficio? A mí es Eh, que la palabra oficio me gusta mucho. sí, lo que pasa es que el oficio, fíjate, esto quizás tiene connotaciones artesanales, ¿no? De Claro. oficio, que es algo que, sobre todo los de la vieja escuela, cuando les hablaba de diferencias entre antes y ahora, ¿no? Los que han pasado desde la etapa de fotoquímico, han visto la evolución, porque esa es otra, no hemos hablado, pero había una evolución tremenda. Me decían que antes, obviamente, el trabajo era mucho más artesanal, ¿no? Me hablan mucho del romanticismo de la sala de montaje, ¿no? Allí, pues con las mesas de montaje, las Stenbecs, las moviolas, ¿no? Marcando el lápiz graso, cortando. Ujú. Ahora tenemos todo, pues bueno, los ordenadores que ya no tienen quizás ese romanticismo que había antes. Con lo cual, quizás, a mí me gusta mucho oficio también. Ambas denominaciones son buenas, porque al final, bueno, obviamente también es una profesión, ¿no? Es decir, los profesionales, pero bueno, la concepción de oficio está quizás más relacionada también con el ámbito artístico, ¿no? No sé, no sé con cuál quedarme, creo que las dos son válidas y se pueden utilizar sin ningún problema. De hecho, es más, yo me atrevería incluso a llamarles artistas, porque considero que el trabajo que realizan es tremendamente artístico y creo que son Sí. artistas del montaje. Ya está considerado como una disciplina artística, ¿eh? Por supuesto. E incluso, bueno, pues hay un proyecto ya de crear una escuela de cine oficial. Sí, porque hasta ahora las escuelas de cine son privadas, fundamentalmente, ¿no? Pero que crear una escuela de cine ya oficial. Ujú. Eso, bueno, pues parece que el futuro nos puede empezar a sonreír, ¿no? Claro. De alguna manera, un poco, bueno, la continuación de aquella célebre, de aquel primer gran centro de enseñanza que hubo, ¿no? Porque eso también estuvo en Exacto. mi tesis doctoral, hablo de ello, ¿no? De los orígenes de la enseñanza del cine, la famosa EOC, la Escuela Oficial de Cinematografía, por la Sí, cual pasaron, pues bueno, todos los papás y mamás del montaje, de montaje y otros oficios, sí. ¿no? Ujú. En la cual, antes de ser Escuela Oficial de Cinematografía, era el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, ¿no? Fue aquel primer gran centro de la enseñanza, ¿no? Que quedó, digamos que pasó el testigo luego posteriormente a las facultades de comunicación en los 70, ¿no? Estaría muy bien Ujú. ese proyecto de crear una gran escuela que fuera Sí, pública y que fuera accesible para que cualquier persona que quisiera, claro. bueno, emprender el camino de las artes cinematográficas, pues bueno, pudiera hacerlo, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, a mí siempre me gustó el cine, siempre he sido desde niño apasionado del cine. De hecho, fíjate, en mi familia, mi bisabuelo tenía cines, ¿no? Creo que de alguna Ah, manera me viene en los genes esa pasión por el cine. Y yo siempre quise estudiar cine. Lo que pasa es que, bueno, pues obviamente nunca he tenido facilidades para poder irme a vivir a otros lugares, ¿no? Y poder costear este tipo de estudios. Así que lo que hice fue estudiar todas las titulaciones que puse. Yo estudié tres licenciaturas. Estudié publicidad, estudié periodismo y estudié comunicación audiovisual. Todas públicas, por supuesto. ujú. Entonces, todas ellas, pues bueno, me iban haciendo descubrir determinadas cosas que me llevaban a otras, ¿no? Al final siempre he querido aprender y aprender y aprender. Y después de pegar todo ese recorrido, pues fíjate, he acabado muy metido, aunque sea de forma tangencial, con la investigación en el ámbito cinematográfico, que, como te digo, es una de mis grandes pasiones. Guillermo, ¿alguna cosa más se nos queda en el tintero? ¿Algo que quieras añadir? Pues que viva el montaje y que vivan los Eso. montadores y montadoras, José Luis. Viva MAE por la gran labor que hacéis también de la asociación Viva, viva, y a viva. seguir luchando duro porque se No, valore que como se hacéis, no, que merece. hacemos. Que hacemos, Bueno, yo también, bueno, por eso supuesto, dentro de la yo asociación, ¿eh? Así aporto que, humildemente mi granito de no, arena sí, sí, por con supuesto. estos líos en los que me meto. Tan afortunado me siento de poder meterme en ellos Perfecto. y de vivir estas experiencias tan buenas para mí que tanto me hacen crecer. Con lo cual, muy feliz y a seguir luchando por reivindicar la profesión. Pues Guillermo, muchísimas gracias. Y esta conversación va a cerrar el mes dedicado a los libros del montaje de AMAE. O sea, es que cada mes celebramos un mes de algo
esta conversación va a cerrar este mes y además va a ser un broche absolutamente de oro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, José Luis.